Muchas gracias por venir después de la mañana tan movida que hemos tenido y tan provocadora, que yo creo que ha sido como muy rico escuchar a las ponentes de la mañana. Y, por supuesto, como dijo la María ayer, a partir de aquí todo subir todo el rato. Entonces, ahora que estamos de subidón, que seguimos de subidón, voy a presentar esta mesa que tengo el gusto de facilitar con estas mujeres maravillosas. Antes de eso, recordar que estas jornadas son autogestionadas, no tenemos financiación, así que pueden aportar para pagar los viajes y los gastos de estas jornadas, y tenemos una hucha allá afuera. Todavía queda bastante sitio por llenar, entonces ustedes todo lo que puedan será muy bienvenido. Y como saben, hay un espacio de conciliación también, entonces quien lo necesite pueden preguntarnos a alguna de nosotras o a la gente que coordina el Joaquín Roncal, que les sabrán llevar. Voy a hacer una pequeña introducción a la mesa y luego voy a dejar la palabra a las invitadas que creo que tienen cosas muy interesantes para decirnos. Va a ser la dinámica más o menos parecido a la mesa de ayer por la tarde y a la de esta mañana. Es decir, que dejamos unos 20 minutos más o menos para que nos cuenten, nos provoquen, nos inviten a pensar. Y luego vamos a abrir micrófonos para que quien quiera pues dé su opinión, una pregunta, un comentario y tal. Porque el objetivo de estas jornadas son sobre todo que sea un espacio de reflexión que necesitamos en esta ciudad y que además nos ayude a que sea el impulso de aquí a ese 8M que tenemos que organizar y a ese movimiento feminista activo que queremos construir en esta ciudad. Bueno, esta mesa se llama Sostener la vida como horizonte de lucha y nos parecía imprescindible traer este debate porque, como sabemos, ninguna vida puede ser sostenida sin los cuidados. Todas las personas, en momentos distintos de nuestras vidas, necesitamos acompañamiento, salud, afectos, apoyo emocional para que sea posible la vida. No solo las personas, sino la vida en esta tierra, ¿no? La vida en el mundo, como lo conocemos. Y que además estos cuidados son necesarios para que funcione cotidianamente la vida en general. A pesar de esto, de que esto es una obviedad la que estoy contando, en este marco de sistema mundo que es capitalista, es consumista y es colonial, la lógica productivista ubica los cuidados en un lugar invisible, prescindible y además invisibilizado. Estos trabajos que no por casualidad están siendo realizados en su gran mayoría en este territorio por mujeres racializadas, muchas de ellas sin papeles, que se ven obligadas a realizar estos trabajos en condiciones con horarios extensos, jornadas extenuantes, sin respetar sus derechos laborales y con una remuneración económica muy por debajo del mínimo establecido. Y además de esto, sin el reconocimiento social debido. Cuando pensamos en ese sostener la vida, al pensar en las jornadas, no solamente nos estábamos refiriendo a los cuidados en términos estrictos al que realizan muchas mujeres trabajadoras migrantes, sino también a todo lo que tiene que ver con hacer posible la vida, ¿no? Y a esto nos referimos con el trabajo que hacen también muchas personas, hombres también, migrantes, en el trabajo en el campo, en las granjas, en las fruterías y en los bazares de nuestros barrios. Todos estos trabajos, por supuesto, se realizan también en condiciones de bastante precarización en este territorio. Esta mesa habla básicamente de la racialización y la feminización del trabajo, de cómo se ha dividido a nivel internacional y a nivel global el trabajo y también por esa estratificación de género del que hemos hablado mucho las feministas, sin olvidar que es una lógica de un mundo que es colonial y que es explotador en sí mismo. Nos parecía necesario además esta mesa, no solo por esta crítica al sistema colonial y capitalista, sino precisamente por el contexto en el que nos encontramos ahora, en el que la ultraderecha está realizando ataques sistemáticos y directos contra la población migrante, con un claro discurso que es islamofóbico, que es machista y que también es racista y promueve la expulsión, la violencia física directa, la difamación, la persecución y la sobreexplotación de estas personas. Por esto nos alegra tener en esta mesa dos compañeras que forman parte de esos movimientos que son potentes, que hacen resistencia cotidiana y que además han logrado crear comunidad y espacios de apoyo para las personas migrantes que vivimos en este territorio.
Además, creemos que con su voz reivindican cotidianamente ese mundo más justo para todas y para todas, y porque nos permite a los feminismos, a las feministas, pensar de manera más profunda y mucho más amplia en esos sistemas de opresión y en cómo poder articularnos para responder, no solamente centradas en la identidad mujer, sino como una lógica mucho más amplia y mucho más crítica. Y ahora paso a presentar a mis compañeras de mesa. Tengo a mi derecha a Carolina García, salvadoreña, integrante de La Causa, donde bailaremos luego, que es una cooperativa integrada por mujeres migrantes. Participa también en el Comité de Solidaridad Oscar Romero y es integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, que es una asociación que lleva desde el 2017 creando un espacio de acompañamiento y de reivindicación y que, como sabemos, son un referente en esta ciudad. Luego a mi izquierda está Edith Espínola, que es integrante de CEDOAC, de la Red Latinas y del movimiento Regularización Ya, y que durante años ha estado apoyando y participando activamente en la campaña Regularización Ya, que muchas personas de esta sala conocerán porque seguramente firmaron para que se pudieran llevar al Congreso más de 700.000 firmas para hacer posible la regularización de más de 500.000 personas. Una regularización que seguimos esperando todavía. Y sin más dilación, le voy a dar primero la palabra a Carolina y luego escucharemos a Edith. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer a las entidades que han organizado esta jornada. Muy contenta de participar en esta mesa con mi compañera Edith, que viene de Madrid, y también aquí estar al lado de Berta. Pues muchísimas gracias también a todas y todas las personas que nos acompañan esta tarde. El trabajo del hogar y los cuidados, pues en su mayoría es realizado por mujeres migrantes. Y eso no lo decimos nosotras, sino que también los estudios que han realizado, encuestas, y también en la seguridad social. O sea, un buen porcentaje de mujeres somos mujeres migrantes y también el porcentaje de hombres que realizan estos trabajos es muy poco. ¿Qué nos encontramos las mujeres migrantes cuando llegamos a este país? Pues nos encontramos con una violencia institucional como la ley de extranjería, que de alguna manera nos presiona a estar en unas condiciones indignas, sin derechos mínimos, porque lo que pasa dentro de la casa, dentro del el espacio privado, pues es que nadie lo controla, porque primero que no hay como inspecciones que puedan entrar a esos domicilios. ¿Por qué venimos nosotras o por qué migramos las mujeres en su mayoría de los países de los sures? ¿Por qué? Primeramente porque en nuestros países hay muchísima violencia ocasionada por el sistema capitalista neoliberal, que al final pues nosotras tenemos que salir porque no tenemos otra opción de vida y para ayudar a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, o sea, que sostenemos aquí y sostenemos allá. Estamos atravesadas por diversas violencias, o sea, atravesadas porque aparte de la ley de extranjería que nos manda no tener derechos, también estamos expuestas dentro de los trabajos de internas al acoso sexual, al acoso laboral, al racismo, al maltrato, a la explotación, y que se relaciona esto por ser mujeres, pero también por nuestro origen, por la raza, por el color y por la clase social, ¿no? Porque somos también de alguna manera mujeres pobres, ¿no? Según un estudio reciente tanto de Sorracismo y de Oxfam, dice de qué es lo que padecemos, por ejemplo, las mujeres que trabajamos en el empleo del hogar. O sea, en su mayoría padecemos digamos, de cuestiones de salud que tienen que ver con toda la presión que vivimos de la falta de derechos y del maltrato y del abuso, pues en su mayoría sufrimos de estrés, de ansiedad, de depresión y dolores también musculoesqueléticos. Esas violencias pues hacen que muchísimas mujeres tengan los cuerpos rotos, ¿vale? Hay un estudio que hizo Oxfam en el 2025 que habla del trabajo invisible y cuerpos rotos. Es una radiografía del trabajo del hogar y los cuidados en España, porque en España, a nivel de Europa, es donde la mayoría de mujeres
trabajan en el empleo del hogar, o sea, las mujeres que migramos, o sea, es el país que más contrata empleo del hogar. Por todo ello, urge tomar medidas urgentes para tratar el tema de la salud mental. Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados de Zaragoza, nosotras desde el 2017 que llevamos organizadas, hemos intentado pues crear como un espacio de encuentro, de cuidado y de lucha de nosotras, porque en aquel momento no había ningún sitio donde pudiésemos informarnos de derechos básicos. Entonces era como una necesidad urgente y tuvimos que ser nosotras mismas que nos autoorganizáramos para de alguna manera tener como ese espacio donde informarnos, y desde la asociación pues hacemos un trabajo. Nosotras tenemos un local donde hacemos un trabajo de información, de acogida a nuevas compañeras, a personas que recién llegan también de los países, un poco de orientación también, porque es necesario orientarnos cómo funciona esta sociedad, ¿no? Y sobre los derechos hacemos también actividades que tienen que ver con los derechos de las trabajadoras. Hacemos talleres de derechos laborales, talleres de extranjería. Hacemos también talleres para cuidar nuestra salud. Eso, pues, como hemos visto, nosotras hemos escuchado a nuestras compañeras contar todas las historias que han sufrido y que viven el día con día. Entonces vimos que era algo urgente tratar el tema de la salud y cuidarnos nosotras, porque nosotras aquí venimos a cuidar a otras personas, cuidamos a las personas mayores, cuidamos a los niños y cuidamos, digamos, de la familia, ¿no? Y de alguna manera nuestro trabajo también ha posibilitado que otras mujeres puedan salir a trabajar en otras áreas profesionales que ellas hayan estudiado, pero no sé si tenemos que repensar esa parte, que si hemos avanzado como sociedad cuando otras mujeres hemos sido las que hemos relevado esa parte, ¿no? ¿O es que los hombres realmente han asumido la parte del trabajo del hogar? O sea, eso hay que pensarlo, ¿no? Porque como sociedad los cuidados es una responsabilidad de todos, ¿no? De todas y de todos. Entonces, las trabajadoras del hogar pues realizamos todas estas actividades, aparte de la incidencia política, el de visibilizar, el de hablar en diferentes espacios de estos temas. También estamos en red estatal. Con Edith nos conocemos porque desde hace muchos años, incluso creo que fue en el 2019 que nosotras intentamos en Zaragoza crear una red estatal, que fueron de las... El 17. No, el 17 lo hicimos nosotras. Claro. Y luego, a febrero o enero del 2019 hicimos un encuentro que además lo hicimos con las uñas, porque no teníamos absolutamente nadie que digamos, ni alguna organización que nos diese un apoyo económico. Pero en aquel momento teníamos, bueno, y tenemos una red aquí de mujeres también, que hemos contado con ellas. Las compañeras que vinieron se alojaron en sus viviendas y pudimos también pues traer a muchas compañeras de diferentes ciudades. Y creo que, aunque la red no funcionó como tal, pero siempre hemos estado en contacto, y además tenemos otro espacio donde también nos encontramos como de diferentes ciudades, ¿no? Así que, de alguna manera, pues hemos intentado nosotras hacer algo para, digamos, solucionar los pequeños problemas o los grandes problemas que tiene, de alguna manera, no nosotras, sino que el Estado, ¿no? O sea, es una situación general. Intentamos crear esas redes de apoyo. Otro trabajo que hacemos, bueno, visibilizar y la incidencia política a nivel de instituciones, porque también hacemos cartas a los diferentes ministerios para hacer esa incidencia política. Desde la lucha, pues nosotras lo que pedimos es una igualdad de derechos. Queremos que también nuestra vida importe, porque realmente lo que hacemos es un trabajo súper importante, un trabajo esencial para sostener la vida. Si hablamos del movimiento feminista, pues ya pone en el centro la economía de los cuidados. Pues, ¿qué es la economía de los cuidados? Es cuidar la vida, es valorar. Entonces, si valoramos a quienes realizan esos trabajos, o sea, realmente. Y además que nosotras, digamos que aunque tengamos unas profesiones de origen diferentes, el sistema nos ha obligado a trabajar en los cuidados, porque no hay otra puerta de entrada cuando llegas. O, como decía ayer la compañera en la charla, o te metes a puta. O sea, decir que tienes el trabajo de interna
o esto. O sea, es decir, que no hay como muchas opciones para poder trabajar sin papeles. O sea, ¿qué otra opción? Aparte de la igualdad de derechos, bueno, para conseguir esta igualdad, o sea, primero también queremos el padrón sin domicilio, que es algo como una barrera también, aparte de la ley de extranjería, es otra situación que limita a la gente a tener derechos básicos, o sea, mínimos, como ir a pedir una tarjeta de alimentos, por ejemplo, si no tienes un padrón donde vives. Eso se supone que ya es un derecho, pero no se cumple. O sea, y eso lo hemos visto con gente también que ha estado viviendo en la calle o están viviendo en la calle, que a veces no tienen ese padrón. Nuestras compañeras también algunas veces han pasado también a estar en la calle. Tenemos historias también de compañeras que les ha tocado también estar en ese momento. Queremos que sean reconocidas las enfermedades profesionales, porque de momento, o sea, hemos avanzado, digamos, estos últimos años que hemos dado pequeños pasos, pero que falta todavía por conseguir muchos derechos. Y que además, que aunque hayamos conseguido esos derechos, no significa que son efectivos a la hora de cumplirse, porque todavía existe que la sociedad no está consciente de lo que vale, o sea, de lo que tiene que pagar, o sea, digamos, a una persona lo que corresponde, o sea, no están conscientes de ellos. Creo que tiene que haber una concientización de alguna manera, y somos, creo que nosotras también parte de lo que hacemos, ¿no? Y creo que también el resto de personas también tienen que transmitir, las que escuchan esto y que conocen estas realidades, también transmitir a sus amigos, a sus familiares acerca de esta situación. Por ejemplo, cotizar a la seguridad social. Por ejemplo, nuestras cotizaciones no son como el resto de trabajadores. O sea, quiere decir, cotizamos por tramos. Eso sí, ¿qué nos afecta a nosotras la cotización como trabajadoras del hogar? Pues que no vamos a tener unas pensiones dignas. O sea, primeramente, desde que entras, que no puedes regularizarte, pasan alrededor de unos 5 años, que no puedes cotizar a la seguridad social, y cuando empiezas a cotizar, encima tienes unos trabajos tan precarios que algunas veces te dan de alta, otras veces no te dan de alta, o te dan de alta menos horas de las reales. O sea, ¿qué vamos a tener cotizado nosotras? A nosotras, pues es que no vamos a llegar a cobrar alguna pensión, y si algunas compañeras han llegado a cobrar, pues es lo más mínimo que existe, ¿no? Nosotras creo que también queremos una reparación en este caso, porque hay compañeras que, como decía, que hay muchísimos años y que a veces, o sea, terminan con los cuerpos rotos y no sé, hemos visto en nuestro espacio a compañeras que se han devuelto a sus países de origen después de de trabajar 15, 20 años aquí, dar toda su vida, y vuelven con todas esas enfermedades a su país de origen. Algunas se quedan allá, otras ya no pueden hacer vida allá, porque además, o sea, la situación también en nuestros países es difícil, y entonces tienen que volverse para acá. Y aquí, ¿qué es lo que va a cobrar? ¿Cómo va a vivir esa vida? O sea, es decir, muy precaria, ¿no? O sea, estamos en esa situación. Queremos que nuestros derechos se hagan efectivos, que también puedan existir las inspecciones, cosa que no se da en los domicilios. La profesionalización del sector, porque, por ejemplo, lo mismo vale ir a cuidar o ir a limpiar que ir a cuidar a una persona dependiente. O sea, no hay diferencia. Incluso en los trabajos, ¿no? En nuestra área, el trabajo del hogar está dividido en trabajadoras internas y trabajadoras externas. Las trabajadoras externas son aquellas que van de casa en casa haciendo unas horas, o puede hacer que tenga una jornada completa, rara vez, pero las trabajadoras internas son todavía las que pasan muchas más situaciones de violencia, porque están sin tener vida propia, y muchas veces no se respetan ni los descansos mínimos. O sea, es decir, se supone que puedes tener 36 horas el fin de semana y puedes descansar, pero muchas veces le dan una salida una vez al mes a esa persona. No sé, las personas que lo conocían antes del trabajo de interna, no sé si les suena la palabra interna como a cárcel, como estar en una cárcel. Pues mucha gente, cuando hemos salido a alguna manifestación, piensa que somos presas. O sea, lo digo porque alguna vez lo ha pasado, ¿no? Y realmente es parecido, porque pasar varios meses o un año o 2 años en un sitio, tú
te aíslas, no tienes redes, o sea, cuesta hacer esa vida social. Para nosotras es una cosa también que le impide a las compañeras la participación. En el transcurso de estos años han pasado muchísimas compañeras muy potentes que se han querido implicar de todo, de lleno en la asociación, y luego de repente que le sale un trabajo en otra ciudad, en un pueblo o lo que sea, ya no puede, o está de interna y ya no puede participar, y eso limita la organización para nosotras. También queremos, la profesionalización del sector, las políticas públicas de cuidados. Queremos que cuiden a las que cuidamos, y como principal la regularización, o sea, porque desde ahí vienen muchas precariedades, ya lo explicará la compañera. Las políticas también que se hagan, o sea, con respecto a las violencias, y que se traduzcan en herramienta de denuncia, de acompañamiento y organización colectiva, pero que sean también políticas que lleven un enfoque antirracista y feminista, o sea, porque, como decía, la mayoría de mujeres que realizamos este trabajo somos mujeres, ¿no? ¿Qué necesitamos también como sociedad? Politizar los cuidados, porque los cuidados no pueden estar resueltos en la casa, en lo privado, ¿no? Porque las familias también, hay algunas familias que tampoco pueden pagar esos cuidados, y eso nosotras también lo hemos entendido, o sea, decir que sabemos que hay gente que no llega, o con las pensiones que tienen las personas mayores, y no tiene hijos, no tiene familia, no tiene cómo pagar un salario digno, y creo que a eso nos va a pasar a nosotras también. ¿Cómo pagamos un salario digno para que nos cuiden a nosotras? Entonces yo creo que esto no solamente se trata de las trabajadoras del hogar. Es cierto que actualmente quizás muchas familias no han sentido esta crisis así de lleno de cuidados, porque de alguna manera nosotras hemos sostenido esa parte de los cuidados, o sea, no han tenido como la necesidad de venga a salir a la calle porque no tengo cómo llegar y pagar para que cuiden a mi madre, y yo tengo que ir a trabajar. O sea, es decir, que se han visto y han resuelto con unas trabajadoras a las cuales pues le pueden pagar lo que quieran. Lo digo porque en la mayoría de los casos pues no se pagan los salarios ni el salario mínimo, y estamos hablando que a las trabajadoras internas se le hace un contrato de 40 horas como si realmente estuvieras 40 horas en esa casa, y realmente las jornadas estamos hablando de 40 o 60 horas, y si acaso puedes dormir, porque hay personas que necesitan el cuidado tanto el día como la noche. Entonces, y cuando no se sale el fin de semana, o sea, es decir, que se hacen unas jornadas extensas. Entonces yo creo que no es un problema solo nuestro, sino como sociedad y también como movimiento feminista, de poner en el centro los cuidados, ¿no? Porque sin los cuidados, como decía Berta al inicio, pues es que no existiría nada. O sea, es decir, si estos cuidados no existirían todas las empresas, toda la parte económica. O sea, ¿quién cuida a los niños de pequeños para que puedan ser unos profesionales e ir a las empresas? ¿Quién los cuida? O sea, es decir, las madres en las casas, ¿no? O sea, ¿quién los cuida? Pues nosotras las mujeres también, que venimos aquí a sustituir a esa mujer para que pueda salir a trabajar. Nosotras no queremos ya más cuerpos rotos, queremos que se ponga en valor los cuidados, queremos también esas alianzas, ese compromiso también del movimiento feminista, con visibilizar estas situaciones, que no solo nosotras seamos las que tenemos que hablarlo. Lo digo porque también a veces pasa que, o sea, no lo digo por nadie en concreto, pero sí, que me he dado cuenta que también hay mujeres que incluso que conocen de la lucha feminista y todo eso, y siguen contratando mujeres internas. O sea, tenemos que ver cómo solucionamos en conjunto. Sabemos que de alguna manera pedimos erradicación del trabajo de interna, pero tenemos que pensar cómo vamos a solucionar ese tema de los cuidados, ¿no? Y por último, bueno, yo creo que seguiremos tejiendo redes de apoyo, de solidaridad y bueno, luchar juntas. Muy bien, muy ajustada en el tiempo además. Te paso la palabra, Edith. A ver si se escucha. A ver, ahí sí te deberías. Ahora sí. Sí.
A lo mejor no te voy a pegues poner, mucho. voy a poner aquí, si no, Perfecto. Antes que nada, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer estar en Zaragoza después de muchos años y venir a hablar de algo que realmente atraviesa nuestros cuerpos como personas migrantes. Yo no voy a extenderme porque creo que la mesa de la mañana, si no estuvieron, es una pena, pero esta mañana hablamos mucho de lo que es la colonialidad, lo que es las opresiones, dónde llegan estas opresiones. Carolina estaba hablando exclusivamente y explicando muy bien cómo llegan estas opresiones, pero también que el trabajo de las personas migrantes están establecidas con una estructura, y esta estructura es una estructura racista, colonial, patriarcal y también asesina. ¿Por qué digo esto? Que parece muy fuerte, pero esta mañana justamente estábamos recordando que este 6 de febrero otra vez va a ser, ya ni recuerdo cuántos años de la matanza en el Tarajal. Tenemos en la espalda la muerte de, no recuerdo, 24, 34, hay tantos números, de la masacre en Melilla, de las muertes en los centros de internamiento para extranjeros. La ley de extranjería coloca ciertos cuerpos en una posición de exclusión, en una posición donde tiene que aguantar todo lo que pasa para poder tener esa tarjeta, ese plástico que te permite mínimamente transitar libremente por España. Y este plástico, que es una tarjeta de identidad extranjera, tiene muchos procesos que muchas veces son dolorosos, aparte de costosos, y no solamente dolorosos en el tiempo, porque venimos a dejar 3, 4, tenemos gente con 15 años, especialmente los compañeros, que no pueden conseguir una contratación para regularizar su situación. Regularizar tu papel, caminar sin tener miedo a salir a la calle, es una experiencia que te llena de alegría. Tener esa tarjeta, irte muchas veces en Madrid, se hace la toma de huellas en el centro de internamiento para extranjeros. Tú, mientras vas a poner la huella, está ahí en la cárcel como diciéndote, mira, si no tenés esta tarjeta, te damos una vuelta y te metemos aquí. Cuando hablamos de migración, hablamos de este sistema que nos coloca a nosotras. En este proceso, digo nosotras porque yo vengo del sector de las trabajadoras del hogar y casi siempre hablo de nosotras, pero también hay compañeras y compañeros jornaleros. Estamos hablando de los manteros, porque muchas veces hablamos solamente de la gente que puede tener este acceso a un contrato y quizás facilitar más rápido su regularización. Pero si hablamos de las compañeras trabajadoras sexuales, si hablamos de las compañeras trans, si hablamos de los compañeros manteros, las compañeras manteras, que también las hay, lo tienen muchísimo más difícil a la hora de tener este contrato soñado. Porque toda regularización, por más que dicen que hay unos arraigos que te facilitan, que la ley se actualiza y que es más facilitante, no es cierto, porque a la larga sí o sí tienes que estar encadenada a un contrato laboral. Nosotras estamos medidas de acuerdo a la utilidad que tienen nuestros cuerpos, a cómo producimos. Cuando nos sacan estadísticas y estamos acostumbradas a escuchar lamentablemente todos estos discursos de odio que hoy estábamos justamente a la mañana señalando, el silencio deja avanzar el odio, el silencio coloca víctimas en unos lugares, y si no hacemos frente con nuestros cuerpos, pues esto va a seguir avanzando. Primero han venido estos discursos contra el movimiento feminista, que se fue ampliando, desvirtuando, no voy a entrar ahí, pero van señalando a la gente, a las personas que somos esa otredad, y se va sosteniendo esto. Van por los menores no acompañados, nuestros niños, y nos callamos. Nos callamos y dejamos que se les violenten en el único lugar donde tienen para dormir,
Estamos recibiendo como una noticia del momento, que ahora ya ni se menciona, el desalojo que hubo en Barcelona, el mayor de Cataluña, donde se les ha tratado, se les ha golpeado. Tengo una compañera de regularización ya a quien han golpeado y han violentado la propia policía, y es una persona blanca. Entonces, estamos dejando que las fuerzas hagan con nuestros cuerpos lo que quieren, y vamos, porque muchas veces parece que los medios solamente señalan lo que sucede fuera de nuestro país, y digo nuestro país porque yo estoy viviendo hace muchísimos años acá y considero ya España mi país, y no me parece justo que estemos calladas ante tanta violencia. O sea, la idea cuando venimos y nosotras asistimos, ponemos el cuerpo y ponemos la cara, es queremos que ustedes entiendan de lo que estamos hablando para que se sumen a esa lucha. Por eso esa palabra regularización ya, que al principio, porque regularización ya viene desde el 2020, no es una campaña que nació hace unos 2 o 3 años, es un proceso de resistencia que hizo la autoorganización migrante y antirracista en España para señalar quiénes van a ser las personas que iban a quedar en este lema tan bonito que sacó el gobierno, no dejar a nadie atrás. Nosotras fuimos dejadas absolutamente atrás de todos los lugares y seguimos atrás. Entonces, cuando iniciamos, y yo creo que aquí muchísima gente que está aquí tuvo la oportunidad de firmar, de inclusive ser partícipe de la campaña de regularización ya que hicimos en el año 2022, ya estamos en el 2026 y la regularización no ha salido. Y no ha salido porque está absolutamente polarizado el gobierno, como sabemos. Nosotras, dentro de esta campaña, que han tenido más de 17 comunidades autónomas que se han autoorganizado, no solamente las personas migrantes, sino las aliadas, tenemos compañeras y compañeros españoles que han participado y están todavía en las comisiones de trabajo, porque realmente las únicas personas que podían firmar eran las personas que tenían DNI, o sea, las personas españolas. Nosotras, si teníamos tarjeta de residencia, no podíamos firmar, pero sí poníamos el cuerpo para intentar conseguir, inclusive superamos la meta de las 700.000. Y hablo de las 700.000 porque ahora resulta que en el año 2026 ya no somos solamente 500.000 personas en situación administrativa irregular, somos más de 700.000 personas. ¿Y por qué somos más de 700.000 ahora? Porque en mayo del año pasado se hizo una actualización de la ley de extranjería que dejó sin documentación a las personas con asilo y refugio. Las personas con asilo y refugio, que supuestamente España es un país abierto para abrazar, sostener y cuidar a estas personas que escapan de la guerra, que vienen de una situación de persecución, que vienen de unas opresiones, inclusive de amenazas de muerte, y sin embargo esto se ha escapado. Yo me he sentado con varias compañeras a hablar con montones de diputados, con la secretaria de Estado de Inclusión, donde te dicen una cosa y hacen otra cosa. Y ahora, desde el año pasado, seguimos en esta negociación, porque si escuchan los discursos, nosotras, las personas migrantes, somos la moneda de cambio. Somos la moneda de cambio para las competencias, que si para la salud, que si para esto, que si para lo otro. Hablan de que necesitan 400.000 personas para establecer esta ley de dependencia y que toda la ciudadanía tengamos un cuidado real para nuestras personas mayores o personas dependientes. Pero ¿quiénes son estos cuerpos que van a hacer estos cuidados? ¿Quiénes son estas personas que van a realizar estos trabajos tan precarios? Y no voy a hablar de la precarización laboral, que creo que eso ya todos los días lo estamos escuchando. Muchas personas, tengan o no papeles, están en situación de exclusión, pero las personas que están sin documentación tienen sobre la espalda el hecho de que si yo salgo a la calle, hay un perfilamiento racial que hace la Policía Nacional, que supongo que también lo hace aquí, y que si yo no tengo una piel blanca, porque cuando hablamos no soy blanca, quiero explicarte que yo no tengo una fisionomía que no es europea, y por lo cual me detienen en la calle, implica que yo sí me puedo ir a la cárcel. Implica que a mí sí me pueden expulsar.
sin ningún derecho, sin ningún nada, porque cuando te agarra la policía, así como estamos viendo televisivamente cómo hace la ICE en Estados Unidos, eso pasa aquí. Y lo pasa desde hace muchísimos años, no es solamente de ahora. Lo pasa y que sigue pasando y que va a seguir pasando, porque se ha abierto un macro CIE en Algeciras para más de 500 y 600 personas que ya tienen, inclusive vienen preparadas con cunas para bebés, ¿saben? Entonces todas esas cosas están sucediendo sin que esté parte en nuestro run, pero sí con nuestro silencio, con no saber, con esquivar, nosotras estamos autorizando. Entonces cuando le pedimos y le decimos la regularización ya es importante, porque la irregularidad significa estar con un paso en la calle, con un paso en la muerte inclusive, con una quita de custodia, con una persecución policial y sobre todo con una opresión, porque cuando trabajas sin documentación estás expuesta a la explotación y el abuso más, porque ya tenemos varios trabajos precarizados. Sabemos que la hostelería está bastante heavy, el tema de las horas, también como las camareras de piso, que tienen unos horarios horribles, y también en los centros comerciales, las compañeras y compañeros dependientes que trabajan, o que trabajan en la residencia. Pero cuando yo estoy trabajando en una residencia sin documentación, porque sí las hay, porque no hay control todo el tiempo, hay una explotación brutal. Eso que sucede en el trabajo del hogar sucede en las residencias. Una persona indocumentada cuidando a más de 20 o 30 personas adultas mayores que muchas veces no necesitan un cambio de pañal o de lo que sea, y una sola persona atendiendo. Cuando hablamos de regularización ya, que es un movimiento que está integrada, cuando nosotras hicimos esto, se unieron más de 900 organizaciones del Estado español y que siguen vinculadas de una manera a regularización ya, pero en el año 2022 creamos una plataforma de entidades que iban a luchar hasta el final por la regularización ya. Y somos 6 entidades y dentro de ellas está el movimiento de regularización ya. Y nosotras, al ser las personas quienes atraviesan la regularización, la irregularidad, y que hemos sufrido y seguimos sufriendo en nuestros cuerpos estas opresiones, somos las portavoces de esta lucha. Y hemos sido muy cuidadosas y por eso cada cierto tiempo sacamos un comunicado, porque no queremos que partidos políticos utilicen nuestra voz y se apropien de esta lucha, de este activismo tan duro, porque ser activista cuando trabajas, cuando estudias, cuando no tenés tiempo y tenés que reunir, porque nosotros nos reunimos a las 11 de la noche, un viernes, un domingo o un lunes, porque un señor diputado te llamó y te dice que sí, ahora sí vamos a presentar la regularización, nosotras nos reunimos, porque entendemos que a pesar de que ya tenemos los papeles, nuestra lucha es por todas aquellas personas que quizás hoy están durmiendo en la calle, que quizás en el frío no han comido, porque tenemos compañeras y porque hemos hecho una asistencia muy dura en Valencia con la Dana, de personas que han tenido que dormir indocumentadas en furgonetas con sus hijos de 3, 4 años, de personas que lo han perdido todo, y a pesar de que se dice vamos a actualizarte, vas a tener una facilidad, no se han podido regularizar. Y parece que le estoy dando la chapa, pero sí es una chapa, ¿no? Porque quiero que entiendan que este proceso, cuando se crucen con una persona migrante, no solamente la vean quizás con cansancio, quizás contenta, porque muchas veces expresamos de distintas formas los dolores que llevamos o las angustias que tenemos, pero este proceso queremos que nos sigan acompañando, porque la regularización ya, nosotras no vamos a bajar los brazos, no lo hemos bajado en el 2020, en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, 25 y estamos comenzando el 2026. Llevamos 6 años en esta lucha, porque creemos y entendemos que hay una sociedad española
que entiende que la justicia social no va de papeles, sino que va de derechos humanos, que va de sororidad, que va de que realmente esta señora, este señor y tú y tú somos realmente vecinos y estamos aquí construyendo una sociedad más justa, una sociedad donde podemos señalar y decir estos derechos son los que me faltan, pero si no nos acompañan, nosotras nos vamos a quedar solas. Entonces necesitamos que sigan siendo parte, no solamente de regularización y ya, sino de todos los movimientos que luchan por los derechos de las personas, de aquellas que no pueden hablar. Y que ustedes pueden ocupar ese espacio porque esta persona quizás está buscando la vida en la calle, tratando de tener esa vida mínima digna. Y me quedo ahí. Bueno, muchas gracias por ajustarse al tiempo, que como ya saben vamos a tener que intentar ir siguiendo el tiempo lo más cercano posible a la programación. Vamos a abrir para micrófonos para preguntas, comentarios. Hacemos una pequeña ronda, si les parece, y luego que respondan unas 3 o 4 intervenciones. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo a Carolina le quería pedir si nos puede dar algunos datos de la asociación de trabajadoras. O sea, cuántas socias son, qué tipo de servicios ofrecen, cómo están organizadas, cómo se vinculan a otras organizaciones del movimiento feminista, si puede ser, pues, ¿verdad? Y a Edith le quería preguntar cómo está esa articulación de esas 900 entidades y también si aquí en el Estado español hay algunas comunidades que hayan avanzado más, algunas comunidades autónomas que hayan avanzado más en el reconocimiento de derechos o no. Si es eso, ¿qué ha pasado y cómo ha sido? Eso sería mi pregunta. Sí, yo quería preguntaros si qué sería necesario para que pudiera, qué normas o medidas serían necesarias para que pudiera desaparecer el trabajo interno. Sería deseable que desapareciera, pero todo parece indicar que no es posible hoy por hoy, ¿no? Y que las mujeres necesitan trabajar de esa manera. Entonces sí, seguro que esto está pensado y trabajado en que sería necesario. Hola, gracias por las charlas. Yo quería, se ha nombrado el tema del padrón y las dificultades para el padrón, pero creo que la gente en general no somos conscientes de la dificultad que hay para tener un empadronamiento, incluso aunque tengas un espacio donde vivir. Muchas veces es imposible porque la persona propietaria tiene que autorizarlo, y también creo que en cuanto a los ingresos mínimos, si que quieres aportar a un tipo de ingreso mínimo, tal, si es humanos de toda la vivienda, no sé exactamente cómo funciona, pero creo que es súper complejo y que además está generando una segregación de la población con derechos y sin derechos. Y luego hay otro tema que también creo que me parece importante, es el tema de la participación política, de la votación, de cómo las personas migradas no pueden participar políticamente en las elecciones, ¿no? del país donde viven, donde aportan, donde crean. Entonces, bueno, eso es eso. Gracias. Vale. Y después de eso contestamos. Yo quisiera preguntarle a las ponentes, y en una semana en donde hemos tenido un contexto bien difícil en relación al Estado de Derecho, que creo que se nos está difuminando, diluyendo totalmente, ¿no? Y es cuál es el plan B en un Estado y en un grupo de Estados que más bien están
evidenciando su cercanía con las ideas de derecha, con la ruptura del concepto de derechos humanos, en donde no tenemos un norte en ese sentido para pensar que estamos en avanzada, que estamos alcanzando. ¿Cuál es el plan B en un Estado que es así? Porque estamos apelando al Estado, pero estamos viendo que el Estado teórico, ¿sí?, de los libros de derecho se nos está perdiendo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, sí, voy a responder las apelaciones directas. Por ejemplo, nosotras en la asociación estamos alrededor de un poquito más de 500 socias, ¿vale? Que todas no participan, o sea, es lo que nos pasa, ¿no? Lo que explicaba anteriormente, que muchas de ellas, pues cuando llegan se asocian, participan unos meses, mientras no encuentran trabajo, en cuanto se van de internas a los pueblos ya no pueden participar, vuelven otra vez a participar cuando se quedan sin el trabajo, vuelven otra vez a estar activas, y así nos pasa con muchísimas compañeras, ¿no? Y luego existen compañeras que logran en algún momento pues tener un trabajo de externas y que van de un lado a otro y que también les impide la participación. O sea, es decir, que es muy difícil poderlo. Nosotras, por ejemplo, hay momentos en los cuales cumbre donde pueden llegar mucho más socias a participar, sobre todo en las Navidades, igual que tengan un poco más de descanso y tenemos actividades festivas nosotras dentro del colectivo. En el verano igual tengan algunas vacaciones y puedan disfrutar de una excursión. Entonces a veces esas son como las actividades más lúdicas, que en las cuales ellas se suman mucho más, porque además sumamos a sus familias también, si tienen hijos, hijas. Pues eso, que somos un montón, pero a la hora de las horas igual podremos estar como muy activas unas 60 socias, que sean como las que entrevienen y van a los talleres que hacemos, porque hacemos una variedad de actividades, hacemos tanto talleres como las redes que hemos hecho nos ha permitido también hacer redes de apoyo con fundaciones que también hacen actividades y que nos apoyan, digamos, por ejemplo, que está con Ferromundi, que hacemos talleres de la salud, con ASDA, que hacemos talleres relacionados a la salud. O sea, es decir, hay organizaciones con las cuales tenemos esos apoyos para poder hacer muchas actividades, porque dentro del colectivo nosotras hemos conseguido como un proyecto para sostener el pago de local y tener a una persona a media jornada para poder acoger al día a día las personas que lleguen al espacio, ¿no? Eso es como lo que hemos podido conseguir así, como en grande, y luego de ahí todo lo es militancia de nosotras, o sea, es decir, el tiempo que dedicamos muchas de nosotras a organizar, a hacer talleres, a hacer actividades festivas, a hacer encuentros, o sea, tratamos de pues acuerparnos de alguna manera, porque, como decir, esas compañeras que están solas necesitan como ser escuchadas, y nosotras también comentarles y informarles de sus derechos que tienen, porque eso es lo primordial para nosotras, es que conozcan sus derechos, porque cuando las personas están prevenidas, no es que esto le implique que no le van que le van a respetar sus derechos, ¿no? Pero cuando las personas están prevenidas, pues pueden de alguna manera hacerlos valer, reclamarlos. O sea, eso le permite esa situación y entender que eso no es normal, porque a veces lo que pasa es que normalizamos ciertas violencias que suceden y no las reconocemos. No reconocemos que el que me llame chica y no me diga mi nombre es una cuestión de racismo, ¿no? Que nunca se aprenda mi nombre, o sea, decir, como que convivo el día a día y que solo me esté llamando chica. Y pasa que incluso dentro de hogares pasa de que a veces te dicen, hablan de los migrantes como que si nosotras no fuéramos personas migrantes, más ahora con todos los discursos que salen en la televisión, el día con día pues están hablando y parece que nosotras no estamos incluidas y estamos ahí, a veces no, que nos están pagando lo que corresponde y están hablando mal de la migración. O sea, son cosas que a veces no se entiende, ¿no? Imagínense estar en casa de estos señores que pasan con el día a día del discurso contra los migrantes. Imagínense estar cuidando a las madres de esas personas. O sea, ¿qué es el día a día para nosotras? O sea, ¿cómo nos consideran? O sea, primero que creen que seguimos siendo una colonia y que pueden decirnos y que nosotras estamos a disposición de ellos a las 24 horas
y que encima venimos a trabajar, que ¿por qué queremos un día de descanso? O sea, es decir, no podemos irnos, como decir, a descansar o a tener una actividad social, juntarnos con otras, porque parece que nosotras hemos venido solo a trabajar. O sea, como si no fuésemos personas, ¿no? Como si no fuésemos personas con derechos. Y, perdón, otra pregunta que hacían, ¿qué normas podrían hacer para que no exista el trabajo de interna? Pues realmente yo creo que esto es una pregunta bastante amplia, porque creo que nosotras desde el colectivo pues reivindicamos que existan políticas públicas de cuidado que no solo recaigan en las familias. Por ejemplo, hay comunidades que han optado en dar ayudas, por ejemplo, a familias que van a regularizar a alguien. Por ejemplo, creo que esto se ha dado en Cataluña, no sé, ¿verdad? Sí. A dar, digamos, como una ayuda a las personas porque ahora hay mucha gente que ya cumple los 2 años con la nueva ley de extranjería, que puedan regularizarle, y que ahora, antes era con una jornada completa, que ahora puede ser con media jornada. O sea, es decir, que se puede hacer, pero tiene que haber tanto voluntad de las personas, porque a veces pasan las compañeras, antes eran los 3 años, las 3 años estaban aguantando el maltrato y todas las situaciones de estrés que pasaban, y llegaban los famosos 3 años y lo que hacían era despedirla. O sea, cuando ya, venga, me tienes que regularizar, pues te despido, ¿no? Y sin darle todo lo que corresponde de salarios no realizados, o sea, es decir, que no cumplían con los salarios mínimos, no vacaciones, no días festivos, o sea, sin reconocimiento de nada, ¿vale? Entonces, yo lo de interna creo que, aparte de que la sociedad pues y las políticas públicas, también la sociedad se tiene que implicar en cómo conseguimos o cómo hacemos que los políticos también hagan esas políticas para cuidar a las personas. Yo creo que también se puede hacer regularizando trabajos, ¿no? O sea, es decir, el trabajo, puede haber una jornada de alguien que trabaja por las noches, otra que trabaja en el día. Es que no puede haber alguien que esté cuidando las 24 horas. O sea, lo digo porque también en mi persona he pasado, el primer año me tocó de interna y que no dormía. O sea, me levantaba como 10 veces que me llamaba, y que además es que la persona no estaba muy bien, y prácticamente era no dormir toda la noche, y el siguiente día pues a levantarse, y eso es el día a día con nuestras compañeras que les pasa. Y eso es que al final no tiene, cuando te enfermas lo que hacen es descartarte, o sea, se buscan otra y ya está, ya han solucionado el problema. O sea, las que nos quedamos después mal somos nosotras, ¿no? O sea, mal de salud. Yo creo que esto, nosotras intentamos también hace algunos años hacer unos encuentros, y lo hemos hecho aquí en Zaragoza. Creo que algunas compañeras del 8M han participado en hablar con familias de los cuidados, porque tiene que haber un diálogo entre las trabajadoras del hogar y personas que al futuro puedan necesitar de alguien que les cuide, ¿no? Su familiar. Pero, por ejemplo, sacamos un proyectito que era con el IAN, pues este año pues han cerrado, no nos han dado proyecto del IAN, creo que ninguna organización de las que estaban, y esto lo utilizamos para hacer estos diálogos. Habíamos hecho en Huesca, encuentros en Teruel, y también aquí algunos en Zaragoza. Yo creo que es importante dialogar y buscar como alternativas entre todas cómo podemos solucionar esta situación. O sea, yo creo que eso nos falta muchísimo para trabajar ese tema, cómo lo solucionamos. Y las personas migradas, no sé si eso lo contestas tú, de las personas migradas de no participar. Primero voy a ir con la pregunta de la compañera de cómo se articula la regularización. Ya nosotras, desde el primer minuto, hemos dicho que las personas migrantes somos sujetas políticas, que tenemos experiencias, saberes, capacidades, por lo cual la construcción del núcleo de incidencia política de regularización ya está solamente establecida por personas migrantes que hayan atravesado estas dificultades, porque creemos que desde ahí se entiende más este discurso también de por qué hablamos desde esta posición para exigir la regularización. Al principio, cuando hicimos nuestra primera carta al gobierno en el 2020, se sumaron 900 organizaciones. Ya cuando salimos con la ILP a recoger las firmas, invitamos a crear comisiones de trabajo en cada comunidad autónoma que esté liderada por personas migrantes, por lo cual se fueron integrando
entidades acá en Zaragoza también había. Lo recuerdo porque subíamos en las redes sociales fotos de compañeras y compañeros que recogían la firma aquí en Zaragoza, como en 17 comunidades más, o sea que estaban todos. Pero ¿cómo se articula ahora? Porque una lucha al principio, lo haces un año, ya es duro de llevar una recogida de firmas. Ahora estamos solamente algunas representantes de las comisiones de trabajo siguiendo en este grupo de incidencia política, que somos las que nos reunimos y que estamos desde el inicio en todo este proceso, y quizás somos la más cabeza dura, que no entendemos ni aceptamos el no, porque una vez que comenzamos en esto, el no ya lo tenemos. Entonces el único camino es ir por el sí, y porque creemos que es una lucha de justicia y es un derecho que nos merecemos, es una reparación histórica, y es una reparación a las compañeras que muchas veces sufren. No todo el mundo sufre, con esto digo, pero hay mucha gente que sufre muchísimo en todo ese proceso, en que años que no tienen un papel en regla. Entonces, más que nada, por eso es la terquedad de insistir, exigir, y porque creemos que los derechos humanos no se negocian, y que los derechos humanos son de todas, de todos, y que tenemos que luchar por eso. Y voy a unir las dos preguntas de una cosita del padrón que la compañera preguntó. El padrón es lo más difícil que está haciendo, no solamente para las personas migrantes, sino creo que para la sociedad en general, porque el tema de la vivienda es el escollo más grande que tenemos ahora. Hay muchísimas familias personas que no tienen el padrón. Y no tener el padrón significa no tener salud, no tener educación y no tener acceso a nada. Y para la persona migrante es peor, porque realmente lo poquito que puedes acceder, porque inclusive hasta ahí para pedir algo, una comida o algo, tenés que tener padrón. Si no tenés padrón, ni siquiera te quieren dar en unos comedores, o para acceder inclusive a un albergue para dormir. Entonces es crucial. El padrón muchas veces, no sé cómo lo están haciendo en Zaragoza, nosotras en Madrid hemos hecho una alianza con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para trabajar el padrón solidario, donde personas voluntarias se apuntan para empadronar a ciertas personas que puedan que quieran asistir y ser una aliada para romper esta violencia, porque es muy violento no tener padrón. Y con respecto... ¿Ah? Interesante. Sí, por eso es importante contar las herramientas que de repente salen y que se pueden replicar, porque estas son cosas que se pueden replicar. Y voy a unir las dos partes de la participación política y también de la ruptura del concepto de derechos humanos. La participación política aquí en España solamente lo podés hacer si tenés DNI en el caso de votar. Y en el caso de que si tenés tarjeta de residencia, hay 13 países que tienen el convenio bilateral con España, por lo cual pueden votar en las elecciones del ayuntamiento. Pero para esto hay un periodo de inscripción que la persona migrante tiene que estar pendiente cuando en su comunidad autónoma sacan este periodo, que es solamente un mes. Y si no te fuiste a inscribir en ese momento, cuando llegan las elecciones, que son ponerle 6 meses, 8 meses después, ya quedaste fuera y no podés votar. Entonces, de América Latina hay 6 países que son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. No recuerdo dónde está Trinidad y Tobago, me perdonan. En el Caribe. Bueno, y después está Reino Unido, que está ahí como... Cabo Verde, está Corea del Sur, está Noruega, Nueva Zelanda, que también pueden votar en este proceso de inscribirme para poder votar cuando hay elecciones en el ayuntamiento. La participación política de las personas migrantes es absolutamente difícil. Y digo política porque no solamente en elecciones, sino asistir a una asociación, participar hasta inclusive en las reuniones en el colegio de los chicos, ser parte de la comunidad es inviable muchas veces porque tenemos unos horarios imposibles. Hay compañeras trabajadoras del hogar que siguen, a pesar de que avanzamos en las leyes, que tienen un domingo al mes libre.
por horas, ni siquiera todo el domingo, las 24 horas del domingo. Y los compañeros manteros que todos los días tienen que salir a vender, lo mismo los jornaleros que tienen unas horas horribles y que tienen el cuerpo roto, como bien lo dice ahí el cartel, no están a la hora de decir vamos a participar en una reunión y terminan así, pero déjame dormir, o sea, quiero comer, quiero descansar. ¿Qué participación política voy a querer hacer? Yo no tengo tiempo para pensar más allá de lo que voy a comer, de lo que voy a juntar y de lo que tengo que tener, inclusive solamente para sostenerme aquí, porque eso de que todos enviamos todos los meses remesas tampoco ya es cierto, porque el dinero no alcanza y las compañeras se lo guardan. Y quiero hablar de una violencia muy dura que viven las personas jornaleras, porque ahora van a comenzar otra vez las quemas de sus asentamientos, sus chabolas que recogen del plástico y el palé inclusive que se hacen en esas casas, y se van quemando sus asentamientos. Y en estos asentamientos están el poquito dinero que tenían, los pasaportes, que son la única prueba para demostrar que yo estoy aquí, y que inclusive para las personas africanas es muchísimo más difícil conseguirse el pasaporte, porque casi siempre tienen que ir a Madrid de cualquier lugar de España que estén y perderse unos días para tratar de conseguir, y todo el costo que les cuesta. Entonces hay unas cosas que suceden y que nosotras tenemos que estar atentas para ser partícipe de esta denuncia activa y que sea realmente derechos humanos para todas. Y con el tema de la ruptura del concepto de derechos humanos, creo que eso es algo a nivel global, que políticamente la izquierda más buena, más mala, señala, pero que realmente no hay una implicación para decir yo estoy luchando por los derechos humanos de todas y de todos. Porque no solamente oprimen al más débil, que en este caso pueden ser la población migrante, sino que oprimen también a las personas mayores, oprimen también a las personas dependientes con enfermedades que tienen que tener acceso a la salud. Nos están oprimiendo a todos, y por eso creo que la ruptura de derechos humanos va unida a la participación, porque nosotras como ciudadanía tenemos que participar en luchar por los derechos que son nuestros. Ellos están ahí y tienen que responder a nosotras. Y por eso tenemos que unirnos, no solamente, me puedo unir a donde yo quiera, pero tengo que luchar, no solamente por mí, de manera individual, sino de manera colectiva, de manera comunitaria, porque es la única forma de romper y de exigir los derechos que nos merecemos, porque todas, absolutamente todas las personas, tenemos el derecho a tener una vida libre de violencia. Vamos a hacer una última ronda. Si hay alguien que tiene preguntas, yo quiero aprovechar para plantearles un par de preguntas que las tenía por sí y tal, pero no me quiero ir con la curiosidad, así que me gustaría saber, Carolina, en qué momento está en qué punto está la implementación del convenio 189, que ha sido un logro del movimiento de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, y en qué punto está, qué tenemos que hacer. Y luego también, ya lo has dicho un poco, pero también que tenía la duda de qué posibilidades, qué perspectivas hay de conseguir la ley de regularización, dónde están los escollos para que eso pueda avanzar, porque al final ha habido un movimiento muy amplio como para poder intentar impulsarlo. Vale, doy palabras. No. Hola. ¿Ahora se me escucha? Sí. Vale. Yo formo parte de los colectivos que recogieron las firmas de regularización. Entre ellos, como ustedes, también Aplicado recogió firmas aquí en Zaragoza. Hubieron colectivos en Zaragoza que recogimos firmas. Otra cosa es que, como siempre pasa en el antirracismo aquí en Zaragoza, es que somos minorías, somos 4 gatos. Y como no recibimos ni el suficiente apoyo, ni el suficiente soporte, ni cuando convocamos espacios no ganamos los espacios. Y además cuando queremos reclamar que somos sujetas autónomas, muchas veces cuando nos negamos no ser tokens,
es cuando acabamos invisibilizadas, por lo cual, por favor, nosotras sí que existimos. También el movimiento antirracista en Zaragoza sí que existe, pero también está bastante fragmentado, está bastante quemado, está muy desgastado. Existía la asamblea del 12N desde el 2018, que además en 2018 el movimiento antirracista ya en todo el Estado español como que fue una época bastante determinante en muchísimos territorios. Y además también para trabajadoras del hogar, también estaba además el colectivo de manteros, que también está bastante quemado, bastante activo, por lo cual por favor hay que hacer memoria, porque además lo digo que a mí me quema, que siento que muchas veces aquí en Zaragoza miramos desde fuera, pero no reconocemos a lo que hacemos desde dentro, y la verdad es que indigna. Y el tema del empadronamiento, hay una asociación y un colectivo saharaui que se llama LEFRIF, que ofrece acompañamiento y asesoría jurídica de manera bastante precaria y que también está haciendo ese trabajo, que están acompañando a personas migrantes en situación administrativa irregular y que les están dando empadronamiento en situación de calle, el empadronamiento sin domicilio fijo. Para empezar, que además se empadronan a personas también en el local, por lo cual por favor reconocer también qué es lo que se está haciendo también en la lucha antirracista, incluso dentro de lo precario de la vivienda, reconocer lo que se está haciendo aquí, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacer primero una reflexión que en un encuentro como este me parece muy necesario y sobre todo muy hermoso, porque nos ponemos en conocimiento un montón de cosas que si no de esta manera igual ni lo pensamos. Después quería hacer una pregunta y es cómo los sindicatos que se supone que están vigilantes de los derechos laborales, cómo acuden a estas reivindicaciones que estáis diciendo, qué acogimiento dan, incluso si piden parte de los locales para que se pueda hacer, que para eso están ahí, para que se pueda llevar adelante nuestras luchas. Los sindicatos y también cualquier movimiento social que pueda influir, como que habéis dicho, pues a veces denunciar lo que está pasando. Y por otro lado, quería hacer una pequeña reflexión que me pasó este verano en el sur, concretamente en Almería, no para la gente que estamos aquí, si estamos aquí es porque tenemos una conciencia, por supuesto, sobre este tema, sino para saber cómo podemos intervenir ante situaciones como las que yo me encontré un día detrás de otro, casi siempre en la playa, y es cuando venían los barcos a tomar el sol, pues siempre había comentarios del tipo, jolín, ya están aquí los Machu Picchus con los Machu Picchus, y yo al principio me callaba, pero decía, por Dios, no. Y una vez, pues así en voz alta, porque la gente aquí se pone muy cerca, pues me dio la gana y me volví y dije, ¿quién de ustedes no conoce a alguien o que está cuidando a sus familias o que está limpiando las calles o que en todos los sitios de Almería que se trabaja la agricultura, que no conozca, y si no conocen, que sepáis que estáis comiendo también por esa labor? A mí me dio menos vergüenza decirlo que a los que lo escucharon, pero es verdad que nuestro silencio es inoportuno, que tenemos que ser valientes, no solo por venir aquí a escucharos, sino luego para tener también esa palabra. Ayer, sin ir más lejos, pasaba por una calle que viene aquí, al centro de historia, y un chaval llevaba un saco de patatas, muy alto, muy negro y precioso, pero con su saco de patatas. Y un grupo de críos dijo, ¿las habrá robado? Y yo volví a no callarme. Me volví y dije, porque una persona tenga un color diferente a ti y lleve un saco de patatas, no quiere decir que las ha robado. Y ahora digo, y por eso estoy haciendo esta reflexión, que es mejor que no nos callemos. Gracias. Vamos a ver la última intervención. Espera, que se me olvidó que le iba a decir.
Vos dale. Ahora aunque como trabajadoras del hogar hemos alcanzado o hemos conseguido algunos derechos, no con esto que voy a decir quiere decir que minimice la lucha, porque nos ha costado muchísimo y les ha costado sobre todo a las compañeras que llevan muchísimos años autoorganizadas. La verdad es que aunque se han conseguido esos derechos, se han conseguido para las personas que tienen documentos. O sea, que tú puedas cotizar, tienes que tener el documento. Entonces al final siempre estamos quedando afuera las personas, ¿no?, que no tienen esos documentos. Y ahí es donde juega un papel importante la ley de extranjería. Mientras existe esa ley de extranjería y existan esas leyes que son tan inflexibles, porque una cosa es lo que dice la ley en papel y otra es la realidad, que si quieren te lo niegan y ya está. Y que muchas veces vas con el abogado y por más que metas recursos te dicen no y ya está, y que dicen 3 años pero que pueden pasar 10 años si no tienes ese contrato. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no tienes esos documentos, que si no tienes ese contrato, la única opción que te queda es irte a trabajar de interna y a aguantar toda la vulneración de derechos que exista en ese trabajo. Que te saquen en cara la comida, que muchas veces te toca dormir en el suelo, que te toca aguantar un montón de cosas que muchas veces nos cuesta nombrar y que muchas personas dicen, pero yo no puedo creer que pase eso, yo no creo que en una casa vayas a dormir en el suelo. Pues sí existe, y mientras existe esa ley de extranjería van a ir siempre mujeres a trabajar de interna. O sea, el trabajo interno no va a acabar mientras exista eso. ¿Por qué? Porque te empuja a eso, porque no hay otras maneras de buscarte otro trabajo, porque no te validan tu estudio, porque no hay alguna manera de que las mujeres migrantes puedan estudiar en los días que le quedan libres, no hay cursos un sábado, no hay cursos un domingo, o sea, no hay medios. Mientras existe esa ley vamos a seguir yendo a esos trabajos, porque es como que la única esperanza que nos queda para poder regularizarnos. Porque decimos, si estamos de interna, a lo mejor por ahí nos dan los papeles, pero muchas veces ni eso. Estamos 3 años trabajando y a la hora que nos toca meter esos documentos nos dicen no y nos echan a la calle y ya está. Gracias, Karen. Vamos a dar tiempo para que responda cada una y de su última intervención. Luego viene otra mesa, recuerden, y vamos a tener más margen para poder dialogar. Vale. Pues respecto al convenio 189, que me preguntabas qué avances hemos tenido. Bueno, desde que se ratificó el convenio 189, lo primero que obtuvimos fue el derecho al paro, por ejemplo. Eso fue un hecho histórico, porque bueno, no se había reconocido y también ha tenido que ver la lucha nuestra, y que es una denuncia también al Parlamento Europeo, y que se dictaminara desde ahí pues que nosotras estábamos discriminadas por género, ¿no? De ahí pues han existido algunos logros. Por ejemplo, el derecho al paro en aquel momento no fue retroactivo. Muchísimas mujeres que habían cotizado muchísimos años y de repente pues se encontraban digamos sin poder cobrar porque no llegaban o no alcanzaban los meses que tenían o el tiempo de cotización, ¿no?, para poder cobrar el paro. Y es algo que reciente se ha conseguido también, ¿vale? Bueno, de último también está la ley de protección de riesgos laborales, que aunque nosotras lo que estábamos pidiendo era que se incluyera en la ley de protección de riesgo del resto de trabajadores, pues no, se hizo una cuestión aparte, ¿vale? Yo entiendo que es un paso importante para nosotras porque no lo teníamos, ¿vale? Pero lo que queríamos era que se incluyera en el resto, porque ahí de alguna manera nos deja fuera algunos ciertos derechos sociales que no podemos acceder. Y, por ejemplo, hay todavía cosas que se tienen que avanzar con referente a la ley de protección. Por ejemplo, hay una brecha digital para personas mayores, cómo van a gestionar esto por internet. Creo que faltan cosas que mejorar, ¿vale? O sea, yo creo que se puede hacer, y que ojalá que cuenten con las asociaciones para que podamos aportar cosas, y creo que ahí hay mucho que podamos nosotras dialogar. Y de ahí pues estamos todavía pendientes de muchas cosas que nos faltan. Antes mencionaba que no cotizábamos por el salario real, que eso también nos afecta.
a que no tenemos igualdad de derechos en la seguridad social como el resto de trabajadores. O sea, eso está ahí. Y otra cosa, las inspecciones de trabajo, por ejemplo, que consideran el domicilio inviolable, que no pueden acceder a verificar si realmente se están cumpliendo ciertos derechos. Yo veía eso de, vamos a marcar las horas de realmente entrada y salida, o sea, va a ser real para nosotros, o sea, es una cosa muy tópica, ¿no? Luego, bueno, eso creo que del convenio es lo que te digo, que falta todavía muchas cosas para que haya una igualdad real. Y luego habrá que ser siempre también que esa ley no cuenta con un presupuesto, o sea, es decir, si no hay presupuesto, ¿cómo van a trabajar? O sea, ¿cómo se va a concienciar a la sociedad? ¿Cómo se va a llegar a las familias? Porque también eso fuera bueno, que hubiera un sitio donde las familias informaran cómo van a contratar a una trabajadora del hogar, que les ayudaran a ellos a gestionar, porque ¿qué tiene que hacer la gente? Pagar una gestoría para que venga que le ayude a hacer y estos papeles. O sea, es decir, que hay una cuestión bien difícil. Imagina, hay una persona mayor como empleadora, pues todo esto le costaría mucho. Así que yo creo que hay mucho que avanzar. Ojalá que dentro de estos tiempos que nos queda pues de gobierno igual se puedan digamos recoger eso que falta, y nosotras seguiremos luchando para ir visibilizando y haciendo incidencia política para que suceda, ¿no? Y algo que, bueno, quería mencionar, que hablabais tú de la recogida de firmas. Nosotras también, como trabajadoras del hogar, estuvimos organizadas junto a vosotras, organizamos actividades para poder recoger estas firmas. Sé del movimiento antirracista, que incluso antes de que nosotras en el 2017 nos formáramos como asociación, han habido, digamos, grupos que han intentado trabajar, han recogido firmas. Hace años me acuerdo que una recogida de firmas, incluso esto no lo digo que lo he vivido yo, porque mi pareja que estaba más años aquí me dijo, nosotros aquí estuvimos organizados para recoger firmas, que íbamos a Madrid. Creo que ha habido esos intentos siempre de juntarse, ¿no? Pero hablábamos siempre de las realidades de las personas migrantes para estar en la implicación, y que a veces desde las uñas, o sea, es decir, no tener como, o sea, desde la precariedad estar haciendo, pues a veces cuesta muchísimo, y no tener como esos apoyos, ¿no? Y me acuerdo que ha estado el 2N también aquí, o sea, también formé parte con vosotras, y sí, lo que pudimos percibir, y creo que seguimos nosotras desde el colectivo de trabajadores del hogar también, que cuando salimos a la calle, por ejemplo, el día que nos concentramos es el día 30 de marzo, que es el Día Internacional del Trabajo del Hogar, siempre hacemos una concentración, y pues casi solo nosotras estamos, ¿vale? O sea, lo digo, poca gente del movimiento feminista o gente amiga que tenemos, pues poca gente nos acompaña en esos momentos. Eso algunas que nos han acompañado, que están aquí, lo saben, que hemos estado, pues casi nosotras, somos pocas, y la participación nuestra a veces, el miedo de por estar sin papeles, que incluso en la última el año pasado nos pasó una incidencia con la policía, porque hacemos una actividad como de teatro, y llegó la policía porque una compañera se había puesto como un disfraz de policía y la querían llegar a multar, o sea, decir que, o sea, cosas así, ¿no? Y yo creo que es necesario seguir estando en la calle, y ojalá pues haya ese acompañamiento, y que a las actividades que hacen también las compañeras desde colectivos antirracistas, pues que les podamos acompañar, que podamos estar las que podamos, porque a veces también, por ejemplo, a nosotras nos cuesta un montón la participación. Yo quisiera estar en muchas cosas que ahora me pierdo porque no puedo, estoy trabajadora del hogar por las mañanas y en las tardes pues estoy en la causa, o sea, es decir, que tengo pues un poco la vida ocupada, y la tarde libre pues la tengo en la asociación, o sea, es decir, que cómo podemos estar a veces en otros espacios es muy difícil. Con respecto a los sindicatos, pues aquí algún pequeño acercamiento, igual en algún momento, ¿cómo se llama?, ha habido de parte de UGT, porque conocemos a alguna persona que nos acompaña algunas veces en las movidas que hacemos, pero no ha habido como una relación. Hemos a veces compartido mesa, que nos han invitado a alguna charla de la Casa de la Mujer y les han invitado a ellos, pero nada más. Y luego CGT, pues es quizás con la gente más cercana, que hemos tenido algunas actividades conjuntamente en algún momento, y que igual nos prestan el sonido para la concentración, cosas así, ¿no? Yo creo que ahí existe un acercamiento de otra manera.
Nosotras desde el colectivo hacemos asesoramiento jurídico, tenemos una abogada que hace, este año pues lo haremos cada 15 días, el año pasado hubieron meses que lo hacíamos semanal, pero esta vez pues lo haremos cada 15 días, aparte de que acompaña a compañeras que le despiden, pues ella les hace el finiquito y hace la intermediación, o sea, hace como ese acompañamiento y lo que podemos hacer también las demás que conocemos acerca de los derechos, ¿no? Eso es lo que podría decir a nivel de movimientos. Nos conocen, creo que con el 8M y con Paraguas hemos tenido actividades en algún momento conjuntas, pero a nosotras nos cuesta como llegar a esos espacios, pero yo creo que también desde el movimiento feminista, que es mucho más amplio, pueden acompañar también a las compañeras y a nosotras a lo que hagamos, ¿no? Así que nada, pues agradecer el escucharnos y el compartir esta tarde. Ha sido gracias. Rapidísimo, porque sé que tenemos ya poquísimo tiempo. La regularización es una voluntad política. Nuestro proceso de recogida de firmas sigue en el cajón del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Trabajo, Migración e Inclusión. Yo hice la defensa junto al compañero Lamini Asís y también Gonzalo Fanjul, la defensa en 2 oportunidades en el Congreso frente a los diputados de esta comisión. Ha sido durísima escuchar las opiniones que tienen de esta regularización y de cómo no se tiene en cuenta esta herramienta ciudadana, porque la ILP es la única herramienta ciudadana para modificar las leyes que nosotras como españolas y españoles podemos exigir a nuestro país, y no les importa. No les importa porque las personas migrantes, y me vuelvo a repetir, somos la moneda de cambio para exigirse entre ellos competencias o cosas que ellas quieran compartir. Por eso es que la ILP está ahí parada. Hemos hecho un proceso estos últimos 6 meses para ver si podríamos levantar o no esta dormida del documento en el cajón de ellos, pero siempre estamos midiendo los tiempos para ver, ¿se puede hablar ahora de esto? ¿Podemos impulsar o no? Porque también hay que sondear, porque es un trabajo tan grande que no se puede quedar tirado, porque son horas y horas de recogidas de firma, porque pensamos en toda la gente que ha salido a la calle, a la gente que ha puesto su local para que se recoja la firma y que sigue acompañando y preguntando qué pasa con la regularización. La otra opción sería que en un Consejo de Ministros saquen un Real Decreto y regularicen a las personas. O sea, tampoco es muy difícil, pero no lo quieren hacer. Entonces, por eso es que nosotras seguimos insistiendo en que hay un gobierno más progresista de la historia. ¿En qué sentido? ¿Dónde está el progreso? ¿Para quién es el progreso? Nosotras vamos a seguir exigiendo, siendo molestosas, porque creemos que las de abajo venimos para molestar a los de arriba. Y que esta es nuestra lucha y no lo dejamos ni hace 3 años, ni ahora, ni nunca. No vamos a parar, porque la regularización ya es justicia social. Gracias. Muchas gracias, Carolina, Edith, por todo lo que han compartido, por poner el cuerpo también, que sabemos que no es nada fácil. Solo quería reafirmar que el planteamiento de esta mesa es precisamente que es parte de la agenda, o tendría que ser parte de la agenda feminista, de los feminismos, porque tiene que ver con una cuestión de la lucha por la justicia, por una vida digna, y también con una deuda histórica de reparación de un Estado que es colonial y que se fundó basado en un proceso colonial, ¿no? Entonces, hay unos mensajes muy claros que tienen que ver con empadronar gente. No es difícil, es muy fácil, pregúntenos si no, cómo se hace eso.
de hablar y traicionar la blanquitud, de que en esos espacios en los que comparten con otra gente y hace comentarios abiertamente racistas o solapadamente racistas, podamos, es lo mismo que les pedimos a los hombres, ¿no? Que traicionen esa lealtad del macho, pues lo mismo, hay que traicionar la blanquitud y ser las personas blancas las que responden a esa violencia cotidiana y acuerpar a las trabajadoras del hogar, acuerpar a las personas migrantes, no por una cuestión solo de solidaridad, sino también de un compromiso político y feminista. Vamos a dar 10 minutos para que hagan pis, no sé si les da tiempo de fumar. No da tiempo de fumar, en 10 minutos volvemos y que no les dé vergüenza a la gente de sentarse delante, que hay todavía sillas. Y aquí seguimos.